Hoy en el frasco. And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated. Jaque mate, Donald Trump. Irán le está dando un coñazo, el coñazo de su vida. En menos de 2 semanas pudo derribar el 25% de los drones de Estados Unidos. Esto es una locura. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Lo concreto, más allá de esta afirmación temeraria y sin sustento de Trump, es que Irán sigue controlando el estrecho de Hormuz. And so remember that when you have to pay a little bit more, you're at $4. It's okay. I mean, it's I'll never apologize. I did the right thing. Esto también ha tenido repercusiones en la economía estadounidense, haciendo subir los precios y repercutiendo en términos negativos en la imagen de Trump. El petróleo sube y sube el precio de las acciones y sale su millonario, entre ellos propio Donald Trump. So our Navy is unbelievable and things are going great for our country. Go ahead. I don't think the man thinks before he talks. Have some sympathy, some empathy, take some accountability for what's going on with your military, your ships, in your war. Se habían reportado varios casos de marineros que habían saltado por la borda del portaaviones y caído al mar. The Washington Post is reporting that after boarding Air Force One, the president was put on a catering truck to be moved to a smaller plane. Tough guy image came undone. Boarded Air Force One for the big photo op. Wave like a king, then he made the swap. Catering truck lifted him up real clean. Drove him across the tarmac like a meal on the scene. Hablaremos de todo esto y más con nuestro invitado del día. El frasco, enfureciendo a quienes lucran con el sufrimiento ajeno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo programa del Frasco Medio Sin Cura, un antídoto contra esta guerra de la desinformación. Como ustedes saben, hace rato que los hechos y la realidad dejaron de importar, y sobre todo a muchos líderes, tanto que algunos creen que con decir algo ya basta. And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated. Pausa. Todavía falta una parte más insólita, pero indaguemos un poco. ¿En qué terreno Trump derrotó a Irán? ¿En el militar? Vean lo que revela el Washington Post. El ejército de Estados Unidos ha perdido aproximadamente el 25% de sus drones Reaper a medida que la guerra con Irán agota el arsenal. Jaque mate, Donald Trump. Irán le está dando un coñazo, el coñazo de su vida. En menos de 2 semanas pudo derribar el 25% de los drones de Estados Unidos. Esto es una locura. Pero no vaya a creer que las fantasías del pobre Donald se terminan allí, porque luego de que Irán haya reducido a chatarra la mayoría de las bases de Estados Unidos en la región, Trump dice esto. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Trump dijo que va a declarar territorio norteamericano el estrecho de Hormuz. Bueno, yo no sé si es una obra de teatro o qué. Una vez más, Trump, ya lo conocemos, hizo una declaración con poco o nada de sustento detrás. Lo concreto, más allá de esta afirmación temeraria y sin sustento de Trump, es que Irán sigue controlando el estrecho de Hormuz. Bueno, declaro que a partir de mañana soy propietario de Europa. Es todo tan ridículo que hasta él mismo se ríe cuando lo dice, y ese público que lo aplaude también festeja que les haya aumentado el combustible. Interesante rebaño. For you to pay a tiny little bit more for your gasoline, just remember you're doing it so that a very evil country, we don't want to have them have a nuclear weapon. So remember that when you have to pay a little bit more, you're at $4. It's okay. I mean, it's I'll never apologize. I did the right thing. Sí, por obedecer a Israel ustedes están pagando más impuestos, claro que sí. Los estoy haciendo más pobres a todos ustedes, sí, por supuesto. Sí, y lo hago solamente para enriquecer a las armamentísticas. Lo increíble es que hay una bola de estúpidos que le aplauden. ¿Cómo es que los estadounidenses creen todas las mentiras de este tipo? ¿Son incultos o lo hacen a propósito? Ahora, ¿con qué tiene que ver todo esto? Con que se acercan las elecciones de medio término y el farsante naranja tiene que camuflar una derrota a todas luces para presentarla como una victoria.
Trump se metió en una guerra de la que no sabe bien cómo salir, pero necesita salir en algún momento porque esto le está trayendo dolores de cabeza al mundo. Esto también ha tenido repercusiones en la economía estadounidense, haciendo subir los precios y repercutiendo en términos negativos en la imagen de Trump, que tiene que afrontar una elección el 3 de noviembre. Y si usted cree que a Trump le importa realmente el sufrimiento de su propio pueblo, lo invito a pensarlo de nuevo. Y es que hay alguien que está ganando muchísimo dinero en forma descarada con todo esto. Cuando se habla, habría un acuerdo muy pronto con Irán, las acciones de las compañías petroleras bajan. Jared Kushner y todos los inversionistas del petróleo que trabajaron con Donald Trump compran esas acciones a un precio más bajo. A la semana mandan un dron a atacar alguna posición de los iraníes responden, entonces el petróleo sube y sube el precio de las acciones y se han hecho millonarios, entre ellos propio Donald Trump. Efectivamente, Trump se enriquece a medida que empobrece más a su propio pueblo. No se trata de un loco que un día dice una cosa y al otro día hace otra. Hace negocios a costa de los demás, lo cual no lo deja exento de seguir pasando papelones humillantes. Esta noche nos enteramos de que el presidente Donald Trump fue trasladado secretamente del Air Force One para un vuelo de Turquía al Reino Unido el último mes. El Washington Post informa que tras abordar el Air Force One, el presidente fue trasladado a un camión de catering para pasar a un avión más pequeño. Ahora, ¿por qué Trump quiere imitar a las películas de Misión Imposible con esta ridiculez? Veamos lo que aseguran los medios dominantes. Trump se escondió en un contenedor de comida para cambiar de avión en secreto por una amenaza de Irán. Revelan que Trump salió de Turquía en un vuelo secreto por una amenaza de asesinato de Irán. Patrañas. Y lo más patético es que todo esto le pasa a Trump por seguir obedeciendo o dándole crédito a la inteligencia del mismo régimen que lo llevó de las narices a la guerra con Irán. La CIA está culpando a Israel por la amenaza inventada que dejó a Trump escondido dentro de un camión de catering. La afirmación de que Irán planeaba hacer explotar el avión de Trump fue derivada de Israel. Lo que indica que Trump cree en toda la información de inteligencia falsa de Israel. Entonces, ¿por qué no habrían de haberlo manipulado de nuevo? Tarde, este bochorno generó cientos de memes y burlas en las redes sociales que remarcan la cobardía de Trump. Esto tuiteó un ex director de comunicaciones de la Casa Blanca. Esta imagen de Trump en el carrito de servicio de catering va a ser difícil de olvidar. Sabes que está furioso de que se haya filtrado. Si no fuera un cobarde, les habría dicho, ni de broma voy a hacer eso. Lo que todo esto revela es la desesperación de Netanyahu por reavivar la guerra y los bombardeos. El problema es que Trump enfrenta serias dificultades por obedecer al carnicero de Tel Aviv. Crisis de salud mental en el portaaviones USS Lincoln. Denuncian intentos de suicidio tras 9 meses de despliegue por la guerra de Irán. Se habían reportado varios casos de marineros que habían saltado por la borda del portaaviones y caído al mar. Otros lo habían intentado. Esos esfuerzos habían sido frenados por otros miembros de la tripulación. Our Navy is unbelievable and things are going great for our country. Go ahead. Los tipos están enloqueciendo, se tiran al mar y acto seguido el presidente sale a decir que son fantásticos y que está todo bien. Well, no, that ship is moving. No, they're not. That ship is moving right now, or very shortly, and it's being replaced with another very similar ship. Please disperse. Nothing to see here, please. Y aquí es donde ese intento de Trump por esquivar las consecuencias de lo que él mismo ha generado le regresa como un boomerang. Esto dijo la esposa de uno de los soldados a la CNN. I don't think the man thinks before he talks. Have some sympathy, some empathy, take some accountability for what's going on with your military, your ships, and your war. Una guerra en la que Estados Unidos experimentó con misiles nunca antes usados sobre un equipo de voleibol femenino. Son crímenes que no hay que olvidar. El New York Times confirma que el Pentágono probó un misil experimental PRISM cargado con 180.000 perdigones de tungsteno en un pabellón deportivo iraní. Washington utilizó a un equipo femenino de voleibol como sujetos de prueba, masacrando a 21 civiles. Claro que esto de atacar civiles y borrar la historia del mapa es algo que
que el eje Epstein tiene muy en claro. Vean estas imágenes. No es Hiroshima en 1945, es el Líbano hoy. El régimen israelí voló por los aires el pueblo entero de Bani Hayyan al sur del país árabe. Y si aún quedan dudas de cuál es el objetivo del ente sionista, sus ministros lo confiesan abiertamente. Y de ninguna manera nos retiraremos de las zonas de seguridad, ni en el Líbano, ni en Siria, ni en Gaza. Con la ayuda de Dios, tan pronto como sea posible entraremos en toda Gaza. Colonizaremos toda Gaza y promoveremos la inmigración. Hay que matar a 30 o 40 gazatíes cada noche, no solo a los peligrosos. Hay gente allí que no merece vivir, no son humanos. Y así como ocupan esos países árabes bajo el paraguas de zonas de seguridad, intentan lavar su desgastada imagen poniendo sus botas en América Latina bajo una supuesta ayuda humanitaria. Acabamos de aterrizar aquí en suelo colombiano, en avión de la Fuerza Aérea Israelí. No hay cosa que deseamos más como soldados israelíes que estar aquí, en suelo colombiano, intentando aportar. El equipo de rescatistas israelíes es un equipo que tiene mucha experiencia, tanto dentro de Israel como de todo tipo de delegaciones internacionales. Que tienen mucha experiencia es algo evidente. No solo son expertos en bombardear y generar escombros, sino también en removerlos. La relatora de la ONU, Francesca Albanese, advierte que Israel está retirando los escombros de Gaza para borrar las pruebas de su propio genocidio. Israel está llevando los escombros lejos de Gaza para que las pruebas nunca se recojan adecuadamente. Ahora la pregunta ¿es posible trabajar en medio de los escombros y mantener el uniforme impecable? Parece que sí. Bueno, al menos fingen estar agitados. Nos encontramos en este momento en los escombros de un edificio en el sur de Cali. Parece que esos uniformes tienen una tecnología extraordinaria. Tras 24 horas de rescate, ni el polvo ni la tierra se les pegan. Se nota que todo lo que están haciendo no es más que un show de teatro para lavar su imagen. Ni siquiera tienen guantes puestos, todo montado para el video. No, bueno, pero esos comentarios son muy duros. No es que hayan montado un show. Si después de grabar esos videos... ¿Se fueron? Los israelitas llegaron, pero ya se fueron. Y los tienen en camioncitos grandes, en Toyotas de gente de bien. Ahí va. Y mientras tanto, la gente allá, en el primer, parece que hay vida, y los brigadistas haciendo nada. Y escoltas y todo. ¿Será acaso que todo se trata nuevamente de propaganda para que la gente ignore el genocidio en Gaza y a quienes lo están llevando a cabo? Recordemos una vez más este detallito. Denuncian por presuntos crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio a un uruguayo portavoz del ejército israelí. De la presentación de una denuncia penal contra el vocero del ejército sionista de Israel, Ronnie Kaplan, que es uruguayo de origen. Básicamente, el gerente de mercadeo en español de los infanticidas. ¿Es suficiente que alguien que ha cometido o colaborado con aberraciones se intente mostrar solidario en una tragedia para lavar así su prontuario? Y por cierto, ¿cuáles son sus verdaderas intenciones? Veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. Tuit del expresidente colombiano Gustavo Petro. Si los soldados israelíes que llegaron a Colombia trajeron armas y no medicinas y materiales para el rescate de personas, entonces estamos ante un engaño. Es una ocupación militar del territorio colombiano sin permiso del Senado de la República. Bueno, muy bien, y para hablar de este tema y otros, tenemos el gusto de tener aquí un amigo, ¿no? Andrés Berkum, que es responsable de Relaciones Internacionales del Movimiento Peronista Descamisados. Andrés, bienvenido nuevamente al Frasco. Gracias, Mariano, un placer, como siempre. Andrés, bueno, estábamos viendo allí, ¿no? Esto que está sucediendo en Colombia. Digamos, ¿cuál es tu impresión de a qué responde, ¿no? Esto que supuestamente fue presentado como ayuda humanitaria y de repente estamos viendo, bueno, a oficiales que vienen de Gaza a cometer un genocidio, ¿no? Claro, yo creo que es parte de un escenario que se viene construyendo desde hace larga data, pero para hacer un punto de inflexión me parece que podríamos tomar la propia elección de Colombia, ¿no? Recordemos las denuncias de Petro sobre la manipulación del padrón, por el cual una empresa es la que se encargó del manejo del software, los hermanos Bautista. Por si no lo sabe la audiencia, estuvieron presos en Estados Unidos por fraude a entidad bancaria, $130 millones, una condena de 9 años, del cual solo cumplieron 3, comenzaron a hacer negocios en Colombia
y hace aproximadamente más de 15 años que son los que manipulan los comicios en Colombia, y hace aproximadamente 10 años son los que emiten el pasaporte. O sea, la identidad y el voto del ciudadano colombiano está en manos de facinerosos, del cual esos facinerosos pusieron todo ese andamiaje al servicio de este presidente fallido, que responde claramente a los intereses de Israel, porque es un servicio prestado, ¿verdad? Bueno, ahora están pagando las deudas, y fíjate que los primeros anuncios que hace el propio presidente fallido es ponerse al servicio de Israel, ¿no? Reconocer el Golán como parte del territorio de Israel cuando sabemos que es parte del territorio de Siria, restablecer las relaciones comerciales con Israel con la venta de carbón, y ha sido una sucesión más de situaciones, como por ejemplo retirar la denuncia de genocidio que llevó adelante el gobierno de Petro ante la Haya, la retiró. Bueno, está pagando los servicios. Ahora, Andrés, fíjate una cosa, ¿no? Que a partir de tragedias, ¿no? De estos desastres naturales, tanto en Venezuela, que había roto relaciones con el régimen israelí, como con Colombia, que a través de Petro también, digamos, por el genocidio en Gaza fundamentalmente, se había distanciado del régimen israelí, digamos, aprovechan y regresan a la región en realidad. Claro, y es parte de lavarse la cara, ¿no? Hay que reconocerle también esa siniestra capacidad del ente israelí de llevar adelante una política, sobre todo con el apoyo de Estados Unidos, mediática, ¿no? De controlar el relato, y del cual a lo largo de los años, con la historia que pasó el propio pueblo de Israel frente a la Segunda Guerra Mundial, es utilizado permanentemente ese relato para cometer todos los actos que están cometiendo hoy, por ejemplo, mientras estamos hablando, lo que está sucediendo en Gaza, ¿no? Con los crímenes de lesa humanidad, con las declaraciones del ministro de Seguridad diciendo que van al exterminio del pueblo de Palestina, que están dispuestos a asesinar a entre el 30 y 40 personas por día. Es aberrante. Y al mismo tiempo hacen lo que vos planteás, ¿no? Es una lavada de cara. Ahora, ¿crees que en la región, digamos, debería haber como una suerte de alerta? Porque, como bien decías, no estamos hablando de las personas que cometen el genocidio en Gaza, que siguen atacando el sur del Líbano, que han atacado a civiles en Irán, que atacan Yemen. Digamos, ¿cómo debería tomar el pueblo, la gente que ve que están las botas israelíes en América Latina? Y yo creo que fundamentalmente avanzar más con la información, ¿no? Yo creo que en el caso de Argentina, ante la situación angustiante económica y social que atraviesa una gran parte de nuestra población, no solo se desconoce, sino que está atravesado por esa realidad, ¿no? Me parece que la decisión y la voluntad y la inteligencia que tiene que emplear el campo popular, la militancia y la política en general, es como amalgamamos el problema cotidiano que tiene el ciudadano común con esta realidad tan compleja que tiene que ver con la geopolítica, ¿verdad? Ese es el desafío, la asignatura pendiente que todavía no lo hemos logrado resolver, no solo en Argentina, sino en el resto del continente, donde vemos que la derecha puja y avanza con la complicidad o el apoyo manifiesto fundamentalmente del gobierno de Estados Unidos. Hablando de eso, Andrés, hay ya declaraciones que todo el tiempo, digamos, dan un paso más allá y pasan cualquier línea roja. Ahora, Pete Hegseth habló de directamente invasiones terrestres, citando como, los casos del narcotráfico y comparándolos con ISIS y Al-Qaeda, que también eran dependencia, ¿no?, de los Estados Unidos. Totalmente. Fíjate que tiene que ver con esto también, ¿no? Las definiciones del propio presidente argentino cuando declara públicamente que hay terroristas disfrazados de periodistas, que hay médicos disfrazados de terroristas, que hay estudiantes disfrazados de terroristas. Están inventando un enemigo para utilizar eso y pasar por tierra arrasada, ¿no? Ya lo vimos esto, lo vimos con el Plan Cóndor, lo vimos con los años más oscuros de las dictaduras genocidas en todo el Cono Sur, con la persecución de militantes del campo popular, de delegados sindicales, de la pérdida de derechos humanos, ¿no? Es una reinvención de lo que sucedió durante tantos años en el Cono Sur, cada vez que hemos logrado recuperar procesos revolucionarios o procesos progresistas o de izquierda, ¿no?
es la disputa eterna que tenemos en la propia Latinoamérica, en el mundo. Ahora, Andrés, ¿cómo estás viendo, hablando no particularmente de Argentina, lo que está pasando con esta suerte de curso que se le dio a la policía aeroportuaria de hebreo, ¿no? Particularmente pensando en que no es, un idioma masivamente hablado, ni tampoco que, quizás en Argentina haya población de israelí, pero ¿a qué lo adjudicas? ¿Cuáles son las estadísticas de turistas israelíes en Argentina? Se desconocen. Hay 2 vuelos semanales. Por ejemplo, ¿es un idioma que se utiliza a nivel global? Tampoco. El 0,12% de la población mundial habla hebreo. Ese es al lado de lo que está sucediendo, por ejemplo, con la llegada de comunidades chinas o europeos en términos turísticos, es mucho mayor. Ahora, insisto, esto es parte de un plan de una penetración cultural silenciosa, pero sistemática y permanente, que se empezó a llevar adelante en nuestro país fundamentalmente desde que inició el gobierno Milei. Ya sabemos sus simpatías y su adhesión hacia el régimen israelí, su rechazo a una política de paz, su rechazo a todo lo que significa el derecho humano. Se está gastando dinero en algo que no se necesita, en un país donde parte de nuestra población, donde consumía un simple alfajor, hoy es parte de su alimentación como almuerzo. Esa es la tragedia por el cual hoy está atravesando nuestro país, mientras el gobierno pone dinero en algo que no le sirve a nadie. Ahora, Andrés, vamos a hablar un poco de lo que también estuvo pasando en estos días, ¿no? Hemos visto a Donald Trump en plena campaña, ¿no? Ya diciendo que está pensando en declarar el Estrecho de Hormuz como territorio estadounidense. ¿Es algo meramente para el público o qué crees que hay detrás? Las dos cosas. Yo creo que es una decisión manifiesta del imperialismo de su propio origen. La barbarie imperialista no comenzó desde el comienzo de la era Trump. Recordemos lo que hace poco también manifestó que la República Bolivariana de Venezuela, porque para muchos sigue siendo la República Bolivariana de Venezuela, va a ser una provincia y un estado más de Estados Unidos. Es una política que se viene dando el gobierno de Donald Trump, de invasión, de sometimiento, de guerras, de inventos, del cual seguramente muchos no solo lo denunciamos, sino que estamos dispuestos a organizarnos y a militar en contra de todo eso. Vemos lo que está pasando en Medio Oriente, ¿no? Una masacre contra el pueblo palestino, donde ahora Israel está utilizando también Fuerzas Armadas del Congo, ¿verdad? Sí. Para masacrar el pueblo de Gaza. Bueno, hay una tercera guerra mundial instalada, ¿no? Y que me parece que nuestra obligación como militantes y los medios populares de comunicación como El Frasco, estamos dando una batalla sin cuartel y hay que seguir. Ahora, Andrés, fíjate una cuestión, este discurso de Trump, digamos que lo encuentra él bastante cómodo hasta que está esta situación con Irán, ¿no? Porque Irán realmente le ha prestado resistencia, se mantiene firme allí. ¿Cómo ves el rol de la República Islámica que, digamos, ha generado tanta simpatía alrededor del mundo, ¿no? Porque se paró de manos. Claro, inexplicable para muchos, sí, seguramente, ¿no? Quizás si esto lo estuviéramos hablando hace 4 o 5 años atrás, estaríamos opinando de diferente manera, pero me parece que si nosotros nos profundizamos en ver no solo la propia historia de la República Islámica de Irán, sino lo que significa su pueblo, su religión, su patriotismo, nos va a dar como respuesta a esto, ¿no? No es casualidad, ¿no? Y creo que también ha cometido un grave error Trump escuchando a asesores o al propio gobierno de Israel sin tomar en cuenta a aquellos que ya le venían advirtiendo que no le iba a salir fácil esto. Y lo importante, me parece, Mariano, para rescatar más allá del heroico pueblo de Irán y de su proceso, es también la repercusión a nivel mundial, ¿no? Me parece que estamos en un momento, a partir de lo que viene ocurriendo no solamente en Irán, sino también en el Líbano, en la propia Palestina, e inclusive en nuestra propia región, que los poderosos le han declarado la guerra a los pueblos. Y creo que hoy, en este aniversario, nuevo aniversario de la siembra del padre libertador de Argentina, del Cono Sur, que es nuestro general San Martín, cuando nos decía sabiamente
que al enemigo se lo ve grande siempre y cuando se lo mira de rodillas. Y yo creo que la República Islámica de Irán, justamente porque no lo mira de rodillas al imperialismo, es porque le está dando batalla. Andrés, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a vos. Y nosotros, bueno, como siempre, nos vamos a un retro-tweet, una frase del pasado que, como ustedes saben, tiene mucho que ver con todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean. Y aquel que engaña siempre encontrará a alguien que se deje engañar. Nicolás Maquiavelo. Trump dice que aumenta el combustible por Irán mientras él se enriquece. Sus soldados se tiran al mar porque ya no soportan ir a la guerra por Netanyahu. Y ese genocida aprovecha tragedias para tratar de lavar su imagen. Así de impunes se creen. ¿Les durará mucho? ¿Ustedes qué opinan? Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. Jaque mate, Donald Trump. Irán le está dando el coñazo de su vida.